El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel de presentación, vamos a hablar de Telde. Telde es una ciudad eminentemente deportiva, la ciudad del deporte, pero muchísimas cosas. Es la segunda ciudad de Gran Canaria y una de las principales poblaciones de las Islas Canarias. Y bueno, que en los últimos tiempos ha pasado por muchas vicisitudes, por lo que fuera, que no vamos a entrar en detalle. Y para hablar hoy de Telde, principalmente del deporte, porque es una de las cosas que más nos ha llamado la atención y es a lo mejor de lo que menos se ha perdido en estos últimos tiempos en esta ciudad. Pues tenemos al primer teniente de alcalde, Pablo Rodríguez, que además es concejal de urbanismo, de turismo y, como no, de deporte. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra Telde? Y hablamos en general, ¿cómo ves a Telde? Porque Telde ha pasado de estar como puntera en muchísimas cosas, no solo en el deporte, sino ejemplo para muchas otras poblaciones, a tener un temporal fuertito, después apoyado por la crisis. ¿Cómo se encuentra ahora Telde? Sí, efectivamente nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Telde, además de la crisis global que afectó a todo el mundo a partir del año 2006-2007, tuvo una doble crisis, que era la crisis local, que lleva afectando al municipio casi una década. Una década donde de estar en la punta de lanza de todos los municipios de Canarias en numerosos asuntos como desarrollo local, tema comercial, donde era una ciudad puntera, deporte, cultural, etcétera, en una década pasa a ir perdiendo puestos y a ir perdiendo pujanza, ¿no? Y entonces un poco, por eso siempre hemos hablado de esa doble crisis. Hoy en día, ¿cómo se encuentra el municipio? Pues bueno, intentando recuperarse, ¿no? Intentando recuperarse de eso, con una herencia importante, una deuda en la hacienda pública muy importante, que hemos intentado trabajarla y ir de frente a por ella, que hoy podemos decir que ya la hemos refinanciado y tenemos un plan de financiación de la deuda para poder continuar con la recuperación del municipio y mejorando cosas. Es decir, no todo se ha caído al cero, como bien decías. Hay cuestiones que han tenido se han mantenido y otras que se han podido impulsar. Yo creo que en los últimos años, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de los ciudadanos en primer lugar y con el esfuerzo de los empleados públicos, de los políticos, de las entidades ciudadanas, de la sociedad civil en general, el municipio de Telde han comenzado el camino a la recuperación. Hablamos de deporte principalmente porque, aparte de ser los más agradecidos en las ciudades, porque aparte el deporte vende incluso políticamente, vende un voto, porque el deporte lo practicamos todos y eso yo creo que la clase política se ha dado cuenta, y de ser hace 20 años
una concejalía María, ahora pasa a ser una concejalía, y sobre todo porque posiblemente Telde dio la clave de cómo se podían hacer las cosas en el deporte y cómo la ciudadanía apoyaba esa iniciativa. Hablamos de deporte, Pablo. Telde vuelve a ser la ciudad del deporte. Telde, a pesar de esos recortes económicos y de esos problemas económicos, ha ido poco a poco potenciando no solo sus infraestructuras, sino también sus actividades, ¿no? Sí, yo creo que Telde desde hace muchos años el deporte no fue una María. Yo creo que hay que hablar siempre de la labor de concejales, de Paco Artiles, que fue concejal de deporte, o sobre todo por el tiempo que estuvo José Antonio Medina, que puso en valor la importancia que tenía una concejalía que movilizaba a una parte importantísima, un número muy importante de la población del municipio. Estábamos en aquellos momentos, recuerdo que se hablaba de un 20% de la población del municipio practicaba deporte. Hoy somos más los que practicamos deporte incluso que en aquella época, y parte es el trabajo de todos ellos, ¿no? El trabajo de todos los que han estado en esta concejalía de deporte. Efectivamente, no somos ajenos a los recortes que se han producido en las administraciones a nivel presupuestario, pero aun siendo así, hemos intentado darle vueltas a la cabeza para con cierta, con ingenio y con ideas nuevas, tratar de mejorar la gestión en una época compleja económicamente. Ahí, pues bueno, hay numerosos ejemplos. Está la nueva piscina que acompaña a la ya existente en el Paco Artiles, o la nueva piscina que pronto comenzarán las obras de la Barranquera. Es decir, con inversión cero por parte de la Administración, hemos logrado poner al servicio de los ciudadanos nuevas infraestructuras deportivas de calidad. Entonces, eso es una fórmula. La otra fórmula ha sido comprometer e implicar a todo el tejido asociativo y deportivo que hay en el municipio. Telde nunca perdió ser ciudad deportiva, aunque el eslogan se perdió en un momento dado, pero nunca perdió ser ciudad deportiva, a pesar de que la gestión no era la más idónea, porque tenía un tejido de club deportivo muy potente, que mantenían el listón de la ciudad siempre alto. Hoy en día, a pesar de todas las cosas que escuchamos y leemos en los periódicos, desgraciadamente, sobre la crisis, etcétera, a pesar de todo eso, hay más licencias federativas y hay más clubes que hace 6 o 7 años. Es decir, eso es un ejemplo de cómo los clubes también han sabido reinventarse, han sabido buscar la manera de autofinanciarse, y el ayuntamiento, en este caso la Consejería de Deportes, de buscar fórmulas para colaborar, aunque no sean económicas, pues también les valga a ellos para salir adelante. Un ejemplo claro, los campus de verano. Es decir, hemos formalizado convenios con diferentes clubes del municipio para que ellos puedan organizar campus de verano, que al final no solo aumenta la actividad deportiva y de ocio en el verano para los jóvenes del municipio, sino además sirve como instrumento de autofinanciación para los clubes que los organizan. Hemos multiplicado por un número importante los campus de verano. Antes apenas existía 1 o 2, y ahora estamos hablando que hay más de 10 campus cada verano en el municipio. Algo que creemos que es fundamental en ese trabajo de colaboración entre club y concejalía. Hablamos de la infraestructura, sobre todo las deportivas. Hablaremos también, porque además es concejal de urbanismo, para aprovechar un poco a hablar de Telde en general, pero de Telde, infraestructuras deportivas, ¿cómo está ahora mismo? Tiene unas pistas de atletismo dichas por el presidente de la Federación Gran Canaria de Atletismo, que son las mejores que hay en esta isla. ¿Lo ha dicho él? No, sí, me lo ha dicho en numerosas ocasiones, sí, Alfonso. Sí, y entonces, ¿qué le falta? El terminar esas gradas, terminar un poco, darle ese toque final, ¿no? Una segunda fase que existía, es decir, ese proyecto se completaba con una segunda fase que le daba, más que las gradas, que al final es una cuestión que, ya, por ejemplo, hicimos un meeting internacional en enero de este año. Y le pusimos unas gradas móviles. Y pusimos unas gradas móviles y se resuelve la situación. Más que eso, vestuario y todo. Lo que le hace falta son los servicios básicos para cualquier instalación deportiva, es decir, unos vestuarios, baños, es decir, eso es lo que hace falta. ¿Cómo lo estamos solventando hasta ahora?
con los vestuarios del Pablo Hernández, que están justo al lado, ¿no? Con eso y con en momentos puntuales, cuando hay una competición, pues incluso con servicios móviles, ¿no? Que también los hay, ¿no? Evidentemente son más caros, pero también hacen la función. En el tema de instalaciones hay que tener en cuenta algo, ¿no? Algo que es muy importante. Cuando hablamos de que Telde fue puntera hace una década, lo fue también en infraestructura deportiva, es decir, fuimos el primer municipio en todo. Ningún municipio en aquel momento, fuimos el primer municipio que tuvo, por ejemplo, césped artificial, fuimos el primer municipio que tuvo pues diferentes instalaciones o el número en diferentes deportes, sí. En diferentes deportes, en diferentes modalidades, y además también fuimos los primeros que teníamos tantos campos de fútbol y tantos pabellones en la densidad de población que teníamos. Es decir, es que Telde tenía 11 campos de fútbol, es decir, tiene 11 campos de fútbol. Entonces, eso pues, ¿qué provocó? Que en aquel momento éramos los punteros. En la última década, el resto de los municipios han ido pues construyendo sus instalaciones de infraestructura deportiva, que hoy son nuevas, o que tienen menos de 10 años, y las de Telde tienen más de 10 años. Es decir, tenemos una red de instalaciones deportivas que tiene unos años ya, que tiene una antigüedad importante. Y claro, si eso se hubiese mantenido de manera periódica, con un plan de mantenimiento bien estructurado, bien coordinado y bien planificado, probablemente hoy las tendríamos todas pues al 100% de uso y al 100% óptimas. Pero eso no pasó. Es decir, no se hizo plan de mantenimiento, nunca hubo un plan para mantener las instalaciones y hoy pues tenemos muchas instalaciones que su estado no es el mejor para la práctica deportiva. Y en eso estamos. Es decir, hemos creado un plan de mantenimiento de las instalaciones que hace que, bueno, con los recursos que tenemos, que son, es decir, lo hacemos con recursos propios, casi el 80% o el 90% de las actuaciones son con recursos propios, con trabajadores municipales, y bueno, estamos actuando, no lo rápido muchas veces que uno quisiera. Es decir, a veces tenemos una petición para arreglar algún pabellón o algún terreno de lucha de la Cuesa, que el Club de Lucha Castro Morales lleva unos meses detrás mía para poder arreglar algunas cuestiones que son necesarias arreglar para el inicio de la próxima temporada, y aunque está planificado y está dentro del plan, tienen que esperar un poco, ¿no? Porque al final los recursos son los que son. Pero si eso se hubiese hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, independientemente de que lo dejemos más o menos óptimo al 80 o al 90%, vamos a dejar un plan de cara a los próximos años. Es decir, para que el que esté en deporte, sea yo o sea cualquier otro concejal, ya tenga una hoja de ruta para el mantenimiento de las instalaciones. Eso es fundamental. Y con las nuevas instalaciones que se creen, que alguna nueva habrá esta legislatura, pues igual. Es decir, hay que meterlas dentro del plan de mantenimiento y tratar de tenerlas siempre en unas condiciones óptimas. Aquí pasaba, pues, y lo puedo poner ejemplo, es decir, se instalaban césped nuevos, césped artificial nuevo, y no se planificaba el mantenimiento ni el primer día, es decir, ni cosas tan normales y tan lógicas como el riego de ese césped para el drenaje del caucho, etcétera. Es decir, se dejaba mucho, es decir, era más importante el instalarlo nuevo que después mantenerlo, y el mantenerlo es casi el 90% de la vida, por ejemplo, de un césped artificial. Ahora mismo me hablas de que se está intentando arreglar con el personal del Ayuntamiento. ¿El Cabildo Insular cómo lo lleva con el Ayuntamiento de Telde? Bien, hombre, puestos a pedir, siempre exigimos más. Es decir, el Cabildo normalmente como el cambio de un césped. El césped artificial con un buen mantenimiento tiene una vida larga, con un mantenimiento malo como hemos tenido, la vida es mucho más corta, pero aún así hemos logrado, a través de mantenimientos y planes concretos de choque que hacemos en algunos campos de césped, pues hemos logrado alargar un poquito la vida de los céspedes, pero hay campos en Telde que ya necesitan y requieren un cambio. Es decir, pongo ejemplo, el Pedro Miranda, el anexo, y el Fútbol 11, el Pablo Hernández, el campo de Jote Garza. Es decir, son campos que ya necesitan un cambio del césped y que son inversiones importantes que el Ayuntamiento no puede asumir de manera directa. Pero bueno, el Cabildo hay que reconocer también lo que sí ha hecho.
y el año pasado, si al inicio de esta temporada que termina ahora, cambiamos el césped del anexo del Pablo Hernández, un césped que se ha estrenado esta temporada y que está en buenas condiciones. Eso a través del Instituto Insular de Deporte. Luego, a través de cooperación del Cabildo también, pues vamos a instalar, espero que pronto, el campo de fútbol 7 de Casas Nuevas, que es nuevo. Es un campo de fútbol nuevo, fútbol 7, fútbol 8, porque ahora cambió la normativa, sí, la costumbre de decir fútbol 7. Y también vamos a tener otro campo de fútbol 7, fútbol 8, en Lobo Magullo, que también es nuevo, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues bien. Luego también vamos a través con financiación del Cabildo, pues vamos a mejorar, a renovar, o ya está prácticamente terminado, el terreno de lucha del Lomo Cementerio. Y bueno, y alguna cosa más en principio que seguramente surgirá a lo largo de este año y medio año que queda para la elección. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Rodríguez, primer teniente de alcalde de la ciudad de Telde. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, en esta ocasión dedicada a la ciudad de Telde. Estamos hablando del deporte, pero también estamos hablando en general de esta ciudad. Pablo, esta ciudad, que fue también, porque yo recuerdo hace muchísimos años, era una ciudad, yo creo que de las más feas del archipiélago canario en su momento. De repente... Eso no lo puedo admitir. No lo pudiste... No, en aquel momento, que sí, no tenía parques, no tenía nada, o sea, estaba totalmente, cada uno construyó como quiso. De repente esta ciudad, en el plano urbanístico, se va ordenando, empiezan a salir los parques y pasa a ser una ciudad modélica también en este tema. ¿Cómo está ahora, en estos últimos tiempos, esta crisis? ¿Cómo están sus jardines? ¿Cómo están su ordenación urbanística? Hombre, ¿cómo lo ves? Yo creo que coincido en que no es lo que era fea, eso no lo puedo coincidir nunca. Bueno, pero sí yo te da mi opinión personal, ¿no? Pero sí coincido en que bueno, hubo una época concreta, una época económica también diferente, en donde se apostó por los grandes espacios verdes, por muchísimas, por todas esas rotondas llenas de escultura, por una apuesta importante por los espacios libres y por los espacios verdes. También es cierto que se hizo sin plan también, igual que en el ámbito deportivo, sin un plan de mantenerlo. Es decir, de nada vale tener, y pongo el ejemplo más que sirve de símbolo para explicarlo, que es el Palacio de la Cultura y las Artes, un mamotreto de más de 20 millones de euros para albergar, en su momento se anunció así, óperas al modo de Viena y cosas así, o de cualquier teatro importante de Europa, y una obra que se planifica, bueno, se planifica sin tener en cuenta el futuro y sin tener en cuenta cómo poder mantenerla en el futuro. Porque hoy en día esa obra está inacabada, es una obra que en el centro de la ciudad que simboliza una época,
que simboliza un espacio que era un área de oportunidad importantísima, como era el área de oportunidad de Arnao, pero que ha terminado siendo un área de frustración, es decir, un palacio a medio construir, un palacio, insisto, que no tenía plan de mantenimiento posterior, ni un plan para poder sostenerlo económicamente en el futuro, unos cines que se sacaron también a concurso y que también han terminado en bancarrota y que tampoco tuvieron un plan de negocio, un plan de viabilidad de cara al futuro, y un parking, el de Arnao, todo esto en la misma manzana, que igual, es decir, que tampoco tuvo un plan económico y financiero que le diera viabilidad para el futuro. En esa manzana lo único que escapa es un instituto, y menos mal, porque en principio no requiere de planes económicos y financieros, pero lo único que escapa es el instituto y un local social donde hace un trabajo excepcional la Asociación de Vecinos Roca Azucarero. Pero nada más, es decir, el resto, un absoluto fracaso, obras inacabadas y cerradas. Hoy en día hay que plantearse las cosas con mucha más cabeza. Cuando nosotros nos metemos, por ejemplo, con el proyecto del complejo de ocio, de deporte, ocio y salud de la Barranquera, que como dije antes, pronto comenzarán sus obras, lo planteamos con un plan económico financiero para los próximos 40 años. Es decir, para primero garantizar la financiación. Es decir, esa obra no se puede quedar a media. Tenemos que lograr que esa obra se empiece y se termine. Y además en un espacio corto de tiempo. Es decir, que no genere frustraciones de que se para la obra, de que vuelva a comenzar. Es decir, tiene que plantearse con seriedad de que esa obra tiene que empezar y terminar. Y segundo, que una vez abra el complejo, va a funcionar sin ningún tipo de problema en los próximos 20, 30, 40 años, en este caso 40 años, como lo hemos planificado. Yo estoy convencido que ese modelo es el nuevo modelo que requieren las ciudades modernas y las ciudades que tienen la dimensión y la identidad de Telde. Y es el modelo por el que hemos apostado, no solo en la Barranquera, sino también, por ejemplo, en el Paco Artil, donde hemos gestionado una inversión de 1,5 millones de euros con capital privado para dar un servicio público. O en el futuro con la piscina del Valle de Ginamar, que también seguirá el mismo modelo. Hablando del plano urbanístico, bien, sí es cierto que Telde se configura de una manera desordenada, es decir, Telde es un cúmulo de barrios muy dispersos, que apenas tiene conectividad entre sí, y que eso provoca que sea una ciudad cara de mantener. Es decir, entre menos conectividad y mayor dispersión, pues más caro es que el camión de la basura recoja los contenedores, porque tiene que hacer más kilómetros, tiene que ir por más vías, es decir, es de sentido común. Lo que hemos intentado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobará en estos días, de manera inicial, pues lo que hemos intentado es que el Telde se conecte, que buscar la centralidad del municipio, es decir, que por primera vez Telde tenga una configuración de ciudad, donde haya una mayor conectividad entre los barrios, los servicios por ende sean más económicos, y por otro lado tenga unas infraestructuras y unas dotaciones mucho más acordes para la ciudad. Es decir, no me interesa tanto crear un parque de 20.000 metros cuadrados, sino crear parques que sean sostenibles, incluso que se puedan desarrollar vía planeamiento. Es decir, si alguien puede desarrollar una zona de viviendas nueva, pues que en esa misma zona también podamos sacar adelante un parque con la financiación de ese desarrollo. Es decir, claro, no con inversión municipal ni con el mantenimiento municipal, porque al final eso es una carga más, que lo único es decir, cada carga significa que al final nosotros vamos a tener que pedirle a los ciudadanos, a exigirles más, porque de alguna manera tiene que salir la financiación. Y ya me imagino que el tema de los impuestos de Telde parece que son famosos por ser uno de los más caros, ¿no?, dentro de la isla, ¿no? Yo no comparto eso. Lo que pasa es que parece, digo el dicho popular de la gente, no sé yo. Pero después hacemos la comparativa y no es cierto. Lo que pasa es que en Telde ha pasado una cosa que la verdad es que es dura, ¿no? Y yo como teldense lo sufro igual, que yo pago impuestos en Telde como cualquier ciudadano más. En Telde lo que ha pasado es que los impuestos están congelados los últimos 10 años,
el resto de los municipios pues iban subiendo puntualmente pues los impuestos, y Telde no. Telde estaba en el baremo de lo más bajo. Y entonces, cuando financiamos la deuda, por primera vez en el año 2012, el Ministerio nos obliga por imperativo además, es decir, no es que puedes o no puedes, sino, ¿quieres que te financiemos la deuda? Porque ellos hacían de avalistas un poco de la deuda, pues nos obligaban a subir el coeficiente de los diferentes impuestos que teníamos en el municipio. Eso evidentemente es como una subida de un golpe, en el peor momento de crisis económica, te suben los impuestos, lo que tenía que haber subido en una década. Claro, en una década te lo hubiesen subido de manera parcial, es decir, paulatina. Aquí te lo suben de golpe en un año. Entonces, claro, evidentemente el ciudadano lo sufre de muy... Por eso dije antes que Telde recupera la senda o empieza a recuperar esa senda de protagonismo en el archipiélago y en la isla a costa del sacrificio de los ciudadanos en primer lugar. Luego de los demás, empleados públicos, políticos, etcétera, pero en primer lugar de los ciudadanos, que han sido los principales que se han sacrificado en esta situación de recuperación. Ahora podemos decir, ahora hemos vuelto a refinanciar la deuda a 20 años, y con eso, y con otra cuestión que yo creo que también es importante saberla, que es que estamos haciendo un trabajo importantísimo para dar de alta. Es decir, en Telde el 20% de las viviendas no estaban dadas de alta en el catastro, y con lo cual no pagaban IBI. Pues ese trabajo que estamos haciendo es de dar de alta a todas esas viviendas que estaban fuera del catastro, y con eso hemos propuesto para el 2015 una bajada aproximadamente del 15% en el IBI, que es el impuesto más importante, que es el que prácticamente a todo el mundo le toca. El efecto. Volvemos al deporte, que posiblemente sea más agradecido. El tema de los eventos deportivos. En los últimos tiempos también la Concejalía de Deportes ha estado apoyando los deportes. Los eventos, ha hecho muchísimos eventos, yo creo que un año como nunca, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el Departamento de Eventos y los eventos en general en la Concejalía de Deportes tienen un papel protagonista muy importante. Hablamos de más de 100 eventos anuales, de todas las modalidades. Que en los últimos años no se habían hecho, ¿no? Bueno, hay muchos eventos nuevos. Que se han repetido, pero otros son nuevos, ¿no? Exacto, hay eventos nuevos. Yo creo que hemos trabajado en consolidar eventos, y pongo ejemplo, el Triatlón de Salineta, que lleva más de 20 ediciones, o la Paco Artiles con 25 ediciones, que además el año pasado hicimos una edición especial porque era la 25ª, en donde metimos más de 1.200 personas, que fue el récord absoluto de una carrera popular Paco Artiles. Y luego... O el Duatlón. O el Duatlón, que son eventos que se hacen año a año y que se están consolidando, ¿no? Aquatlón, Travesías a Nado. En verano, el verano es apasionante porque tenemos muchísimos eventos de todo tipo, ¿no? Desde campeonatos de surf, que hay varios, a carreras que cada vez ahora están muy de moda. No sé si el fútbol playa caerá también este año. El fútbol playa también caerá este año, espero, y además creo que en varias playas, es decir, porque no solo vamos a tener el circuito general de fútbol playa, sino además vamos a tener un torneo de fútbol playa también en La Garita, que se recupera de hace muchísimos años que se hacía. Y además de eso, pues también eventos nuevos que hemos sacado, como el 10 kilómetros urbano Ciudad de Telde. Un evento que empezó en el 2012, que este año hemos celebrado la 3ª edición, y que es un evento que reúne aproximadamente a unos 800 deportistas en el centro urbano de la ciudad, que es el gran atractivo, en una carrera popular que lo hace, bueno, que además tiene muchísimo nivel. Es decir, en los últimos años han ganado pues atletas internacionales, gente que compite, que ha ido a Olimpiadas, es decir, tienen mucho nivel de deportistas. Y bueno, y en noviembre, yo creo que eso te iba a preguntar ahora. Y en noviembre, que yo creo que no puedo dejármela atrás, recuperamos y celebramos las 4ª Olimpiadas Municipales. Las últimas fueron en el año 2002, con lo cual 12 años después damos un salto importante, que antes se celebraban cada 3 años, pues 12 años después en este caso, celebramos las 4ª Olimpiadas Municipales durante aproximadamente unos 15 días, donde tendremos desde el recorrido de la antorcha por todos los barrios del municipio, el desfile olímpico,
dos cuestiones que yo creo que dos espacios importantes, que uno es la muestra del deporte, que es una especie de feria del deporte donde van a estar todas las modalidades deportivas, empresas patrocinadoras, empresas del sector, clubs, prácticamente todo el mundo del deporte, y luego la parte de competición y exhibición, donde también vamos a tener prácticamente todas las modalidades que se juegan o se disputan en el municipio, y además de eso pues alguna más que queremos atraer para el municipio, como que se han perdido en el tiempo y que queremos recuperar, como puede ser el voleibol o el béisbol o el hockey patines. Los temas de campeonatos de España y campeonatos internacionales es otra cosa que también lo has contemplado, lo ha contemplado la concejalía, ¿no? Sí, bueno, Campeonatos de Canarias celebramos eso es bastante. Unos cuantos, modalidades como la esgrima o tiro, o sea, hay bastante, y estamos también trabajando para también acoger campeonatos nacionales. Yo creo que esa incluso internacionales, que hemos tenido algún campeonato internacional, evidentemente no campeonato de Europa, pero sí campeonato de índole internacional, y bueno, ese es un buen atractivo. Yo he hablado muchas veces del turismo deportivo, que también mueve y genera muchísimo movimiento, no solo deportivo, sino económico también, y que es otra de las bases que tiene que jugar Telde, ¿no? El municipio tiene que también saber aprovecharse de esas circunstancias, y ahí, bueno, pongo dos ejemplos que hemos tenido que yo creo que son importantes, aparte de los campeonatos, insisto, de España o de copas de Canarias, etcétera. También hemos tenido dos eventos internacionales, como son un congreso de la FIFA el año pasado, en donde vino Ángel María Villar y varios árbitros, etcétera, internacionales, y el meeting internacional de atletismo que hicimos con la Federación de Atletismo de Gran Canaria en el Hornillo, y que vino pues muchísimos atletas internacionales y disfrutaron, porque además a pesar de ser en enero, nos tocó un día de sol espectacular. Importante, ¿no? Y la verdad es que disfrutaron muchísimo, y dejó muy buen sabor de boca que bueno, que nos han propuesto tanto desde la Federación Gran Canaria como la Canarias de celebrar otros eventos internacionales, incluso nacionales, ¿no? Incluso estamos trabajando por un campeonato de España. Eso es importante. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando de Telde, estamos hablando principalmente del deporte, pero bueno, también tocamos otros temas. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque de esta noche dedicado a la ciudad de Telde, y en este caso tenemos al primer teniente de alcalde, a Pablo Rodríguez, que es a su vez concejal de Deporte, de Urbanismo y de Turismo. Una de las cosas, me imagino que la Concejalía de Deportes de esta ciudad de Telde está preparando es el ser candidata, bueno, por lo pronto es candidata a Ciudad Europea del Deporte. Cuéntanos un poco cómo es esta historia. Bueno, es algo... En 2016 me parece. 2015. 2015.
es algo apasionante, ¿no? Es decir, es algo que genera muchísima motivación e ilusión en toda la gente del deporte. Yo creo que antes hemos ido hablando, a lo largo de la entrevista hemos ido hablando del legado en general que ha hecho que Telde sea una ciudad deportiva, es decir, que Telde en el 2015 opte a ser ciudad europea del deporte, no es el trabajo mío como concejal, ni el trabajo de los 100 eventos que se celebran este año 2014 o el año pasado 2013. Es el trabajo de muchísima gente que ha dedicado parte de su vida al deporte en nuestro municipio. Y ven a la cabeza los que antes nombré, los concejales que antes nombré, o todos los deportistas que han sido olímpicos y que son del municipio, campeones de España, campeones de Europa, todo, que también los hay. Es decir, o incluso campeones mundiales como Víctor, Víctor, no me acuerdo el apellido, pero que es bicampeón de motonáutica del mundo, ¿no? Es decir, hay una serie de deportistas que han llevado la bandera de Telde por todo el mundo, una serie de concejales y de políticos que han sabido defender la concejalía de deporte y el deporte como algo más que una María, club deportivos que tienen muchísimas historias. Es decir, por ejemplo, este año va a cumplir 50 años la Unión Deportiva Telde. Son 50 años, medio siglo, donde ha sabido, bueno, con sus etapas mejores y peores, pero que ha sido representativo del municipio. Pero también hay muchísimos clubes nuevos o que tienen menos años, una década o 10 o 15 años, que también han sabido llevar el municipio de Telde por otro lado. No solo, ahora estoy recordándome, por ejemplo, el Vallinamar, que ha estado en División Nacional, el juvenil, ha estado en División Nacional, que ha viajado por las islas con el nombre de Telde, u otros equipos como el Calero, que también estuvo en División Nacional. O sea, hay muchísimos clubes que también han sabido llevar el nombre del municipio. Me he centrado en el fútbol, pero evidentemente mucho más. En todos los deportes, creo claro. Que no se me puede olvidar tampoco hablar, por ejemplo, del Rocasa, que hasta este año ha competido en Europa, ha sido subcampeón de la Liga, subcampeón de la Copa, y que bueno, que también ha hecho una temporada, su mejor temporada. Y subcampeón de la Supercopa también. Y también subcampeón de la Supercopa. Porque este año le quedó quedarse subcampeón de todo. El año que viene probablemente será campeón de todo. O de alguna al menos. Estamos intentando a ver si podemos traer alguna competición de esas al municipio incluso. Lo que quiero decir es que de alguna manera Telde merece un reconocimiento en el ámbito deportivo. Un reconocimiento al más alto nivel, que no solo signifique de impulso al deporte, sino que además provoque que todas las instituciones de Canarias apoyen al municipio de Telde como emblema del deporte en nuestro archipiélago. Es decir, claro, es un proyecto muy ambicioso. Lo digo, bueno, hace una semana hemos recibido ya carta del presidente del Gobierno de Canarias adheriéndose a la candidatura de Telde como ciudad deportiva, ciudad europea del deporte. Hemos recibido de la consejera Inés Rojas, hemos recibido del consejero de deporte del Cabildo de Gran Canaria, don Luca Bravo. Hemos recibido, es decir, de varios ayuntamientos de Canarias, del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física, de la Asociación de Gestores Deportivos de Canarias. Es decir, no es una candidatura, y por eso quiero dejarlo claro, no es una candidatura mía, ni mucho menos, es la candidatura del mundo del deporte en Telde, pero también en Canarias. Es decir, el mundo del deporte en Canarias hace piña para apoyar a Telde como ciudad europea del deporte en el año 2015. Estamos haciendo todos los preparativos para trabajarla. A finales del mes de septiembre vendrán los comisarios europeos a evaluar el municipio en el ámbito deportivo, y a principios de noviembre, coincidiendo con las cuartas Olimpiadas Municipales, tendremos el veredicto y recogeremos si somos ciudad europea del deporte del año 2015. ¿Qué nos va a obligar a ser ciudad europea del deporte del año 2015? Pues a celebrar al menos un evento o congreso internacional en el ámbito deportivo en el año 2015. Bueno, que estamos perfectamente capacitados porque ya lo hemos hecho. ¿Y cuál es el valor que vamos a exponer a los comisarios? ¿O por dónde va el proyecto? Va a ir por una cuestión que yo creo que es importante y que hemos nombrado: la capacidad que tiene este municipio de elaborar y desarrollar eventos deportivos, es decir, los más de 100 eventos deportivos que celebramos anualmente, eso lo vamos a poner en valor.
Vamos a poner en valor también el número de personas que practican deporte, es decir, que Telde es un municipio activo desde el punto de vista del deporte y que su población es una población activa, practicante de la actividad física del deporte, es decir, vamos a plantear todos los programas de deporte que hacemos, es decir, hoy en día esta concejalía de manera gratuita va a los barrios y hace actividad para personas mayores de mantenimiento físico y eso lo hacemos gratuito, eso yo creo que no pasa gratuito, pero no creo que pase en ningún otro municipio de la isla. En Telde sí lo hacemos, además con un éxito importante, no solo en los locales sociales de las asociaciones de vecinos en los barrios, sino también lo hacemos en las playas y en los parques de manera gratuita. También tenemos un programa gratuito de deportes tradicionales, donde vamos por todos los colegios haciendo muestras de deporte tradicional, desde la lucha canaria, juego del palo, bola canaria y algunos otros, y todo eso lo vamos a poner en valor para ser ciudad europea. Ya somos candidatos, como dijiste, ya ahora queremos ser ciudad europea del deporte. Una pregunta, tú llegas a deportes un poco, bueno, casi rebotado, porque tú efectivamente estás. ¿Cómo te sientes como concejal de deportes? Todos estos años que llevas, y porque te veo muy implicado en el deporte, implicadísimo, y además sobre todo viviendo el día a día del deporte en Telde. Bueno, es una experiencia que a veces... Sí, porque además tú entras, ya digo, difícil, rebotado, es difícil a veces contarla, y de repente te veo aprovecho la oportunidad para contarla, ¿no? Un poco. Efectivamente, yo sí he tenido vínculo con el deporte toda mi vida, ¿sí? Porque he jugado al fútbol, he hecho surf, es decir, he estado vinculado al deporte de alguna manera como deportista, pero por mi cabeza no pasaba a ser concejal de deporte, no por nada, sino porque entre otras cosas en mi lista llevaba una persona muy preparada para la gestión deportiva como era Migdalia Rodríguez, como es Migdalia Rodríguez. Claro, al dimitir Migdalia, pues podíamos haber pensado, pues, oye, pues renunciamos al área y que lo coja otro, o lo que hicimos, ¿no? Que fue asumir la responsabilidad y ya que habíamos comenzado el proyecto, pues continuarlo. Y efectivamente, lo cojo un poco por esa responsabilidad. A lo largo de ese tiempo y desde el primer ciclo de la legislatura he estado por muchas concejalías. La verdad es que he tenido la oportunidad de conocer casi medio ayuntamiento, porque he pasado por patrimonio histórico, por sanidad, por consumo, por protección animal, por cultura, por educación. Es decir, he pasado por juventud, he pasado por muchísimas concejalías para terminar ahora en deporte, urbanismo y turismo. Y tengo que decirlo, con todo, es decir, el urbanismo es apasionante, es un deporte de alto riesgo, como bien saben, pero de muy alto riesgo, pero muy alto riesgo, pero nada, pero haciendo las cosas con seriedad y con transparencia es apasionante, es decir, planificar, tener en tus manos las herramientas y los instrumentos para planificar la ciudad del futuro es apasionante. El turismo es algo que también es muy bonito porque Telde, a pesar de ser la puerta de entrada de los millones de turistas que llegan a la isla de Gran Canaria, tenemos el aeropuerto, a pesar de eso, nunca ha tenido el turismo como una oportunidad de generar empleo y riqueza. Y eso, cambiar esa filosofía, hablar con los turoperadores, ir moviendo ese sector, también es muy bonito y también es muy apasionante. Pero tengo que reconocer que deporte es la que más me ha enganchado. Es decir, empecé con esa situación, pero a pesar de, en este tiempo, desde que llevo siendo concejal de deporte, que es desde mayo de 2012, alguna vez en los cambios de gobierno y en los cambios de área me han dicho, oye, suelta deporte. Y es la única que no estoy dispuesto a soltar. Es decir, la única que no estaba dispuesto a soltar. Yo creo que la gente del deporte, Pablo, es agradecida, ¿no? Es muy agradecida. Luego los cambios y las ideas pues se plasman muy rápido en la realidad y los ciudadanos la viven sobre la marcha. Es decir, yo tengo que reconocer que pusimos en marcha, ya estando yo de concejal, el proyecto de juegos tradicionales y es un programa que tiene efecto inmediato. Es decir, hace unos meses, por ejemplo, visitaba un trabajo que estaban haciendo los monitores de juegos tradicionales con las escuelas rurales del municipio
y veías a los niños haciendo lucha canaria que nunca habían hecho, es decir, todo es muy inmediato. Es importante, además los valores que fomentas y que transmites son valores que a los chiquillos se les queda para siempre. ¿Sí? Entonces la responsabilidad también es importante. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando mucho tiempo con Pablo, además sobre todo de deporte, que es lo que este programa, aunque no iba buscando solo hablar de deporte, nada más que verlo, lo ilusionado que él habla de cada evento, de cada infraestructura, de cada cosa que se hace de deporte en Telde, además que como tiene el efecto inmediato que no tienen otras áreas, pues bueno, pues a nosotros también nos ha impulsado un poco a que esta noche haya sido más deportiva que nunca. Pero bueno, también el deporte es interesante. Telde ciudad deportiva, yo creo que sigue ahí y además sobre todo que irá subiendo, y más con esas olimpiadas que se preparan para noviembre, esas olimpiadas municipales que en sus tres anteriores ediciones fueron todo un éxito. Pablo Rodríguez, primer teniente de alcalde de Telde, concejal de urbanismo, de turismo y sobre todo de deporte, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que esa candidatura, bueno, pues vamos a apoyarlas todos, e incluso el canal deportivo, en nuestra variante deportiva, para que Telde el año que viene sea ciudad europea del deporte, que yo creo que será todo un éxito, y las olimpiadas lo mismo, o sea que además va a coincidir el enterarse uno con las olimpiadas, con lo cual puede ser toda una fiesta en noviembre de este año. No, seguro vamos a tener una gran fiesta del deporte, y espero que sea celebrando ser ciudad europea del deporte, que insisto, no es la candidatura de Telde, sino de todos los canarios, porque ninguna ciudad de Canarias ha sido nunca candidata a ser ciudad europea, y por tanto Telde tiene la oportunidad de ser la primera, que además es justo con su historia reciente, donde ha sido, insisto, punta de lanza del deporte en nuestro archipiélago. Pues Pablo, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, escuchando las palabras de Pablo Rodríguez, primer teniente de alcalde de la ciudad de Telde, nos hemos enterado sobre todo de muchísimas cosas esta noche sobre esta ciudad que es la segunda ciudad de esta isla, y bueno, pues creo que nos hemos enterado, como decía, de bastantes cosas, y sobre todo en el plano deportivo. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.